Vamos a eh, vamos a ver un paralelo entre los, las cosas que vivimos en el mundo o las trampas del mundo con el paralelo de las recompensas de Dios para nosotros. Tenemos un pasaje ahí en Éxodo 23:33 para comenzar. No nos dice mucho, pero ahí vamos a ir viendo lo que encontramos, porque Dios nos advierte que tengamos cuidado, porque nuestra fe se puede tornar inestable, que puede pasar muchos años y no darnos cuenta del peligro que vivimos día a día. Por eso que es necesario estar atento a lo que la palabra de Dios nos enseña, conocer la palabra de Dios, la importancia que tiene para nosotros conocer la palabra para aplicarla, porque lo vamos a ver, la necesidad que hay, lo vamos a ver un poco más adelante. En Éxodo 23:33 tenemos ese pasaje ahí. En tu tierra no Vamos, habitarán, no sea que te hagan pecar contra mi siervo y sus dioses porque te serán tropiezo. Ese es amén, Éxodo 23. amén. En Éxodo 23:33, en tu tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí, sirviendo a sus dioses, Así bien. porque te serás tropiezo. Todos sabemos cuánto Israel se metió en las cosas del mundo, en las cosas pecaminosas, mezclándose con el mundo. Amén. Siempre fue así. Y hoy día no es la excepción. ¿Cuánto nosotros nos estamos mezclando con el mundo? En las acciones, actitudes del mundo. Entonces, la fe para nosotros es tan frágil, o nuestros compromisos con el Señor a veces son un hilo tan delgado que las cosas del mundo, que las cosas tangibles, nos empiezan a, a socavar y a disminuir el privilegio espiritual que Dios nos ha dado. Por eso Dios nos advierte que tengamos cuidado, porque nuestra fe se puede tornar inestable. ¿Cómo nos encontramos nosotros con nuestra fe? ¿Nuestra fe es firme, fiel, segura? ¿O cuando tenemos dificultades andamos, vacilamos? Porque puede pasar mucho tiempo, muchos años, y no darnos cuenta del peligro, que hay cosas en el mundo que son muy atractivos. Hay cosas, actitudes, acciones, amistades que son atractivas y nos parece bien y llamativas, pues pueden diluir la fe, cosas que de esta manera pueden ir diluyendo la fe y hacer que se torne una fe frágil. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que más o menos he estado observando. Eh, Mi yerno lo veo desde hace un tiempo, Isaac, comprando equipos para mirar la luna, las estrellas, los astros, y tiene instrumentos para eso. Y cuando sale al campo, por ahí los lleva en la noche y busca eso. Entonces, comenzamos a observar las cosas de este mundo, las cosas creadas, con más atención que las cosas que Dios estableció. Las cosas, atendemos más a la creación que al creador. Y eso nos observamos hoy día muchas cosas que están pasando. Por ejemplo, el, las organizaciones, eh, los de Greenpeace, los de animalistas, Dice, no es desconocer lo que Dios creó, pero ¿qué tiene más valor? ¿El creador o la creación? amén. Son diferencias que tenemos que ver porque se pasa por un hilo muy fino en esta situación. Y allí
Encontramos, por ejemplo, en Proverbios 14:12, encontramos algo bastante decidor para nosotros. Proverbios capítulo 14, el versículo 12. Vamos a ver dos versículos ahí, Hay caminos porque, que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. amén, el capítulo 16, 25, del mismo, por ahí cerquita, 16, 25, Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Es el mismo texto. camino de muerte, camino de muerte. Por eso que la fe se torna débil, frágil, al ver todas estas cosas que están sucediendo en el mundo. Y vemos, bueno, como mucha gente dice, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está? Y nosotros comenzamos a desmayar, de manera que no nos damos cuenta que estamos siendo atrapados por las condiciones del mundo, por los efectos que hoy día el mundo está llevando a cabo. Abuelita, ¿y los Entonces, lentes? Póngaselo. y no echamos mano, no nos ¿Hijo? acordamos para poner en acción la ¿Qué? palabra de Dios en nuestra vida. ¿Aló? No, está bien. Lo que pasa es que había que Ah, tenía ya. un micrófono abierto y lo apagué. Amén. Ya, entonces vamos a continuar allí. Eh, como decía, se diluye tanto nuestra fe o nuestro entendimiento en las cosas de Dios que nos olvidamos lo que Dios nos advierte y conocemos la palabra. Por ejemplo, el Salmo capítulo 1, versículo 1. Es claro lo que nos está diciendo ahí. Cuando dice, lo leo yo, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y podemos continuar con los siguientes versículos del mismo pasaje. Entonces, ¿qué sucede con esto? Nuestra fe se debilita, perdemos la visión de la enseñanza de la palabra de Dios. Mientras le voy a pedir al pastor que busque Isaías capítulo 14, versículo 20, porque en eso encontramos el respaldo que Dios nos enseña y no echamos mano de lo que ya conocemos, la palabra de Dios, como ya leí ahí en el Salmo 1, verso 1. Dice, no serás contado, 14:20, no serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. 14:20, ¿verdad? Ah, sí, Eso es, Isaías Isaías, 14. No serás contado con ellos, dice. Dice, en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. claro, ese es ese proceso del, del mundo, que al final de las cosas, al final de todo, dice que ellos no serán contados, porque pasan, todos pasamos, pero nosotros estamos en las manos de Dios para pasar a la eternidad con Cristo. Entonces, la fe del creyente o del cristiano, nosotros, en muchos casos puede llegar a ser demasiado frágil o débil para mantenerse sin buscar a Dios. Tenemos o esperamos, es para nosotros
una necesidad de conocer y recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. Nos anima a tener ánimo, nos anima a tener ánimo. Leo esta palabra, la leo aquí, lo tengo a mano, Deuteronomio 7:21. Dice, no desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Tenemos en este pasaje lo que Dios está enseñando, lo que Dios está premiando, la obediencia del creyente, del cristiano, de aquel que busca de la palabra de Dios y la aplica a su vida. Porque una cosa es conocer la palabra, otra cosa es argumentar la palabra, pero otra cosa es cumplirla y aplicarla a nuestra vida, vivirla. Las trampas del mundo siempre van a existir, dejándonos a nosotros la responsabilidad y precaución de no caer en ellas. Y encontramos muchos ejemplos. En esto tenemos una tremenda, en toda la palabra de Dios, tenemos los ejemplos y tenemos las advertencias. Por ejemplo, Abraham, en Génesis capítulo 14, verso 23, de nosotros depende caer en las trampas del mundo, pero para conocer esa trampa del mundo, entonces Que desde tenemos un que conocer hilo, la palabra de Dios. dice 14:23, ¿verdad? Génesis 14:23. Que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Amén. Abraham propuso en su corazón y propuso y declaró y dijo, no tomaré nada, ni lo más mínimo. ¿Por qué? Porque el mundo ofrece tantas cosas, privilegios, estatus, pero todo eso se termina. Encontramos varios profetas, varios personajes bíblicos que nos ayudan en esto. Jeremías capítulo 35, versículos 5 y 6. Las advertencias y las bendiciones que Dios tiene para aquellos que le buscan y obedecen su palabra y la aplican a su vida. Dice el 5 y el 6, ¿verdad? 5 y 6, del 35. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino. Y le dije, bebed vino. Mas ellos dijeron, no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Aracá, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino, vosotros ni vuestros hijos. Amén. No beberemos jamás vino. Hicieron un pacto y lo Es un cumplieron. pacto, es una enseñanza que nos da a nosotros, que es fácil para nosotros en el mundo hoy día ver. Hace poco tiempo atrás, no muchos veranos atrás, unos 3 veranos atrás más o menos, asistimos a una coinonía de hermanos, de hermandad, pero no deja, eh, no había muchas cosas diferentes a las del mundo. Estaba la comida, estaban los juegos, estaban muchas cosas, que no es malo. Estaba también el licor, el vino. No digo el vino es malo, pero cuando
beber hasta que ya el cuerpo comienza a, a diluirse en sus fuerzas, y eso lo vi en siervos de Dios, siervas de Dios, porque muchos dicen, no, si el vino, si se puede tomar, claro se puede, pero cuidado, caemos en la trampa del mundo, que un poquito no hace nada. Encontramos algunos pasajes bíblicos, el más claro que encontramos, que todos conocemos, la enseñanza más clara para nosotros, Daniel capítulo 1, verso 8, el pasaje más claro que tenemos para nosotros, la disposición de estos jóvenes a no contaminarse con la bebida ni la comida, ojo, ni la comida, Y Daniel los propuso en manjares que... su, digo, Sí, pastor. y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se obligase a contaminarse. Amén. Una disposición y una declaración franca, sincera y clara de la dirección que ellos llevan con fe, con la fe puesta en el Dios verdadero. La oferta del vino fue una prueba para ver si serían fieles a las enseñanzas y costumbres del pueblo. Daniel estaba rechazando un Déjala nomás, símbolo, Amalia, no la aprecies, un déjala. símbolo de dependencia. ¿Cuánto nosotros tenemos? ¿Cuánta dependencia hay en nosotros de Dios? Tenemos que medirnos o medir nuestra fe a través de las conductas nuestras con lo que Dios nos enseña. Entonces, Daniel estaba rechazando algo simbólico, la comida, la bebida, el vino, como lo dice claramente. Encontramos en estos pasajes la providencia de Dios. Se ve claramente en el conocimiento que los jóvenes tenían en toda la literatura o escritura, la sagrada palabra de Dios. Y allí venía para ellos ahora la sabiduría. Este conocimiento se extendió a su habilidad para interpretar visiones y Amén. sueños. Cuando nosotros sometemos nuestra vida a la palabra de Dios, al conocimiento de la palabra de Dios, viene entonces la búsqueda. Encontramos todo lo que el Señor tiene para nosotros. El mismo capítulo en Daniel capítulo 2, versos 27 y 28. Entonces, pastor, ¿me escucha? Sí, lo escucho bastante bien. Ya, Verso 27 y 20, el capítulo 2, 27 y 28. Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos le pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los posteros días. Y aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. 27 y 28. Amén. Entonces, este conocimiento se extendió a su habilidad por el conocimiento de la palabra de Dios, por la aplicación de la palabra de Dios a su vida, por la obediencia a la enseñanza. Y viene ahora entonces la habilidad para interpretar visiones, sueños, como lo hizo con Nabucodonosor. Daniel no aceptó soborno ni honores por la interpretación, dando honor a Dios. A Él tenemos que darle honor, a Él tenemos que someternos. Entonces, no admitió en su ser el soborno,
no admitió en él los, los beneficios que obtendría de parte del rey. Él lo hizo dando honor a Dios. El mejor ejemplo a tener en cuenta para nosotros hoy día es nuestro Señor Jesucristo. Entramos entonces a algunos pasajes del Nuevo Testamento. Lucas 4:8. En el libro de San Lucas, capítulo 4, versículo 8. Es el mejor ejemplo que tenemos para, para nosotros, más claro, más práctico para nosotros en nuestra vida. Lucas capítulo Dice, 4, verso 8. respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Gloria a Dios. 4, A 8. Él solo O sea, Juan, servirá. sí. 4, 8. Ahora, ¿por qué Dios usó esta frase, usó esta enseñanza? Porque Él tomó la palabra de allá de Deuteronomio capítulo 6, verso 13. Si lo podemos compartir, pastor. Deuteronomio, Deuteronomio 6, capítulo 6, versículo 13. ya. ¿Por qué? Dice, Porque esta a palabra Jehová tu estaba Dios impregnada. temerás, pero a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. Amén. Es lo que Dios le estaba diciendo al profeta, que está diciendo a los siervos, a él solo servirás. Entonces Jesús tomó esta frase para enfrentarse con el enemigo que lo estaba acosando. Se encuentra en un contexto en que se advierte a Israel a que no vaya tras dioses, tras otros dioses, otras religiones, doctrinas paganas, doctrinas humanas, enseñanza humana. Entonces, esa es la importancia de conocer la palabra de Dios. ¿Para qué? Para beneficios de nosotros mismos. Usamos esa herramienta, esa palabra que ya conocemos para enfrentar al enemigo. Ahí, ahí mismo en Deuteronomio capítulo 6 podemos ver esa enseñanza maravillosa también, desde el versículo 10 al 15. El mismo 6, o sea, el otro era 4, ¿no? Ya. Sí, Del 10 al, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestro contorno, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya sobre la tierra. Eso es. amén, amén, gloria a Dios. Esta exhortación que hace Dios hace esta exhortación al pueblo para que podamos nosotros reconocer la palabra y aplicarla en nuestra vida. Por eso es la advertencia, pero esta advertencia la hace Dios con amor, la hace para que no caigamos en las consecuencias que el pueblo, conociendo las cosas de Dios, puede caer después. Son advertencias que Dios nos enseña a nosotros.
Satanás se alejó de Jesús en ese tiempo. Dice que se alejó por un tiempo, derrotado, pero volverá a la batalla después. Por tanto, es necesario someterse a Dios y acercarse a Él, existiendo normas, requisitos para estar firme en la palabra de Dios. Eso también lo hemos leído nosotros muchas veces. Santiago capítulo 4, versos 7 al 10. Hemos leído Bien. muchas veces estos pasajes que nos animan a la obediencia, que nos exhorta Dios a estar preparado y, y teniendo todas estas armas para nuestro privilegio, pero muchas veces no la, no la aplicamos a nuestra vida. Santiago capítulo 4, versos 7 al 10. Ya, leo. Amén. Eh, ¿Qué versículo? Santiago capítulo 4, versos 7 al 10. Ya. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligidos y lamentad y llorad, porque vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillados delante del Señor y Él os exaltará. Amén. Amén. La gloria, la honra y la alabanza para nuestro Dios, porque nos enseña, dice, para que el enemigo no tenga entrada en nosotros, para que nuestra fe sea fortalecida, para que no vivamos en un desequilibrio espiritual. La palabra de Dios nos enseña, someteos a Dios, resistid al diablo. ¿Podemos nosotros, con el conocimiento, la fe que tenemos, resistir al diablo hoy día? ¿Resistir a las acechanzas del mundo con tanta, con tanta facilidad que el mundo muchas veces entra en nuestras vidas? Pero en este pasaje tenemos 10 verbos que nos ayudan a entender la palabra de Dios, pero en forma imperativa indica ponerse bajo la autoridad de nuestro Dios y humillarse, es ceder la voluntad, nuestra voluntad. Señor, toma mi voluntad. Muchas veces hasta la hemos cantado delante del Señor, Señor, toma mi voluntad y haz conmigo lo que tú quieras. ¿Es tan así? Si es así, entonces debemos atesorar la palabra de Dios en nuestras vidas, porque el verso 10 dice claramente, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermano Luis, tenemos 8 Perdón, minutos. Tenemos 8 minutos. ya, estoy terminando algunas últimas cositas que están quedando acá. No, no sé, no se preocupe, tenemos más. Ya. Tenemos entonces, ya que las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Hay un pasaje en Romanos 13:6, pero lo vamos a dejar No, lo porque vamos. vamos a ir a Primera de Pedro, ¿Ya? Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10. Primera de Pedro, capítulo 4, Verso verso 10. 10. Dice así: cada uno según el don que ha recibido, eh, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministro a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ese es Amén. Primera de Pedro 4:10. Sí, sí, cada uno. El capítulo 5, verso 4 y 6, 4 al 6. Lo leo. Del mismo. Dice así: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, joven está sujeto a los ancianos, y todos unirse uno a otro lo vestido de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Hasta el 6, ¿no?
¿Sí? Hasta ahí. Amén. La exhortación clara es humillados para que Él exaltarte, para que Él nos levante, para que Él nos fortalezca. Las recompensas están reflejadas en la fidelidad, ya que la gracia de Dios es dada a todos los creyentes, pero los dones tienen relación con la fidelidad y obediencia. Amén. Todos los creyentes tenemos la gracia y la misericordia de Dios, pero el trabajo, la obra es para aquellos que se nutren de la palabra, aquellos que buscan en profundidad al Dios vivo, aquel que necesita estar conectado con Dios para trabajar. Allí entonces está la fuerza de Dios obrando en el creyente. Entonces Jesús se aplicó esta condición a sí mismo. En San Juan capítulo 10, ¿El Evangelio o el... San Juan, Ah, ya. San San Juan. Juan, el Evangelio, sí. Entonces, 10, Claro, ahí ¿qué veamos versículo? el 1, porque Ya. son varios versículos ahí, pero vamos No, ahí dice el uno, dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. amén. Entonces el Señor dice, de cierto os digo, está diciendo, fíjate bien cómo vas a trabajar, cómo vas a usar la palabra, porque Jesús en esta parábola completa se está atribuyendo en la obediencia, el sometimiento a Dios para trabajar y servirle, porque hay otros donde Él se declara también, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy el pastor. Jesús se atribuye eso. Entonces, ¿a quién tenemos que seguir y obedecer? A Jesús. Jesús enfatiza su subordinación al Padre. En primer lugar, en primera de Pedro tenemos la búsqueda, tenemos parte de nuestras recompensas, ya que las encontramos en toda la Biblia, en toda la palabra de Dios. Encontramos las recompensas que Dios nos da, tiene para nosotros. Por Amén. eso, esta palabra es para profundizar y tener cuidado en las trampas que pone el mundo, pero tenemos claramente el privilegio nosotros de conocer la paz de Dios. La encontramos en las sagradas escrituras, en la obediencia. Ahí encontramos la recompensa que Dios ha ofrecido para su pueblo. Amados hermanos, que la paz de Dios sea con todos vosotros, los que estáis en Cristo Jesús. Dios les bendiga. Paz de Dios y una buena semana para cada uno de nuestros hermanos y los que vean y escuchen esta palabra. Bendiciones, pastor. Amén. Gloria al Señor por eso. Me siento muy contento de haber escuchado la palabra.